Bien, para todos aquellos que que no hayan recibido que durante la emisión se haya cortado, van a recibir el video o va a quedar grabado el video de manera que esté todo junto la parte que se han perdido. Entonces ahora los dejo en manos de la dueña de casa, la magíster Ana Lopater, directora general del Consejo de Formación en Educación. Buenas tardes a todos y a todas. En nombre del Consejo de Formación en Educación, queremos darle la bienvenida al doctor González Gaudiano, a todos ustedes que están aquí, a los que están conectados en este momento por la red y bueno, incluso a los colegas de otros países que también van a estar de alguna manera presentes con nosotros. Y agradecer muy especialmente a la Red de Educación Ambiental que nos permite tener hoy a un especialista de la talla del doctor González Gaudiano en un tema que realmente es extremadamente importante, el de la educación ambiental, y que para nosotros, para el Consejo de Formación en Educación, en estas circunstancias en las que estamos, buscando construir colectivamente un nuevo plan de estudios para la formación de los educadores, resulta particularmente importante porque entendemos que hoy estamos en un plan, el Plan 2008, que si bien tiene aspectos muy importantes, no ha logrado conectar demasiado sus ejes estructurantes y está muy centrado en una visión exclusivamente disciplinar y estamos buscando y procurando una concreción en un plan más flexible donde justamente sea posible la interdisciplinariedad, donde sea posible la convergencia de distintos campos del saber y donde la investigación orientada con esos principios tenga un papel muy fuerte. Y justamente hoy el doctor González Gaudiano nos viene a hablar de educación ambiental, que puede ser un eje transversal que de alguna manera implique a todas las disciplinas y a todos los campos del saber que tienen que estar presentes en la formación de los educadores. Y me gustaba una frase que decía acá la compañera, de que hay que ambientalizar la educación. Sí, es cierto también, tenemos que procurar con un cambio de culturas docentes y de actitudes docentes y de otra mirada en la relación docente-alumno, hacer que también el ambiente educativo sea un ambiente favorable, un ambiente que contenga, un ambiente amigable, que no siempre lo es. Entonces, bueno, creo que hay muchas cosas implícitas en esto de la educación ambiental, desde la posibilidad de la mirada interdisciplinar y de distintos campos del saber, hasta lo pedagógico, que también impregna esa concepción y que puede contribuir a ambientes educativos más saludables y más amigables. No quiero extenderme en esta presentación, creo que todos estamos ansiosos por escuchar a nuestro invitado, así que bueno, le dejamos el tiempo a él y le agradecemos desde ya su presencia. Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí en Uruguay y allá donde estén recibiendo la señal y poder trabajar con ustedes este tema que cuando Laura me propuso el título me generó un poco de conflictos. Yo lo hubiera planteado de otra forma, pero quise respetar estrictamente la manera como estaban expresando una necesidad de poner en discusión algunos asuntos que resultan, como decía la señora Lopater, este proceso de ambientalización, pero cuando menos ahora se entiende que de algún modo significa reforzar los procesos educativos escolarizados con temas que vinculen la problemática ambiental en una perspectiva amplia, no precisamente ecológica o no solamente ecológica, sino en una perspectiva social. Los problemas ecológicos son finalmente problemas sociales, tenemos que verlos también en esa dimensión. Pero en los años 80, en una de las primeras pláticas que di al Ministerio de Educación en México para tratar de discutir este tema de ambientalización de la educación,
en una reunión como esta que tenemos aquí, de repente alguien me interrumpió y me preguntó de qué era lo que yo estaba hablando. Y le dije, bueno, pues de ambientalizar la educación. Dice, y le vi la cara de extrañeza y le pregunté, cuando le invitaron a esta charla, ¿qué fue lo que usted pensó? Me dice, bueno, pues es que usted habla de cuestiones que si la contaminación, el deterioro, y cuando a mí me invitaron a escuchar esta charla de ambientalizar la educación, pensé que se trataba de ponerle algo así como más ambiente a la educación. Le dije, bueno, también se trata de ese ambiente, porque hay que hacer la educación más divertida, ¿no? Y me parece que aquella cuestión que se planteó en ese momento, derivado de una confusión conceptual, pues ha sido para mí un reto el tratar de que estos problemas del medio ambiente expresados en procesos educativos, a pesar de su complejidad, a pesar de su magnitud, a pesar de la creciente importancia que están teniendo en la vida de todos nosotros, pues entren en procesos en donde sea más sencillo entenderlos, más agradable trabajar con ellos, tanto para quienes están educándose como para quienes tienen el rol de educadora o de educador. Entonces, bueno, pues a raíz del tema, pues empecé a organizar algunas ideas y en esta presentación quiero destacar dos asuntos que están estrechamente relacionados, que son el de la interdisciplinariedad y el de la transversalidad. Uno no se entiende sin el otro, cuando menos en la perspectiva de la educación formal. Y voy a referirme básicamente a estos 4 temas particulares. Primero, tratar de explicar a grandes rasgos lo que es la interdisciplinaridad, cómo se entiende, desde cuándo empiezan a discutirse estos asuntos con perspectivas de responder mejor desde los procesos educativos escolarizados a problemáticas cada vez más complejas. Después hablar de transversalidad, que es una manera, que ha sido la manera propuesta para expresar la interdisciplinaridad en los procesos educativos formales. Y después tratar con ustedes algunas estrategias que se han aplicado en algunos países o propuestas por algunos autores relevantes que han abordado el tema de la transversalidad, que espero que puedan serles de utilidad para los retos que ustedes tienen enfrente. Bueno, entonces, simplemente para ubicar en la discusión el tema de la interdisciplinariedad, aunque está llegando tarde a muchos de nuestros sistemas educativos formales, sobre todo los de educación básica en nuestros países, no es un tema reciente. Esto fue prácticamente desde principios del siglo XX que empezaron a plantearse la necesidad de trascender la dimensión de las disciplinas académicas, que ya desde entonces, hace pues casi 100 años, que empezaban a verse como muy limitadas para abordar los problemas de la realidad, ¿no? Esta estructura disciplinaria muy basada en las perspectivas positivistas, ya se empezaba a discutir. A finales de la Segunda Guerra Mundial empezaron a haber ya colaboraciones bilaterales para discutir este asunto, y en los 60s y en los 70s prácticamente se empezaron ya a convocar reuniones específicas a quienes trabajaban asuntos relacionados con el tema de la interdisciplinaridad, para encontrar algunas respuestas a esta preocupación. En el año 70, por ejemplo, se celebró
un seminario que se llamó Tendencias de la Investigación en las Ciencias Sociales y Humanas. En el 77 otro seminario relacionado con este mismo asunto convocado por la UNESCO sobre corrientes de investigación en ciencias sociales, y en el 82 uno sobre interdisciplinaridad en las ciencias sociales y humanas. El más importante de todos ellos fue este seminario internacional sobre la pluridisciplinariedad e interdisciplinaridad en las universidades en Francia, seminario al que asistieron representantes de 21 países, entre ellos Piaget, Apóstol y algunos otros destacados representantes de la discusión en estas disciplinas, en donde lo que se trataba era, como dice la cita de abajo, de partir de la reivindicación de la interdisciplinaridad, pero sin pensarla como una panacea epistemológica llamada a curar todos los males que afectan la conciencia científica de ese tiempo. Es decir, que se encontraba que en la interdisciplinaria era una propuesta, pero que no era pues una solución para todos los problemas de la educación, ¿no? En realidad, a partir de estos años, la discusión sobre el tema de la interdisciplinaridad ha estado todo el tiempo vigente. Se discuten muchas propuestas desde la perspectiva conceptual, desde la perspectiva incluso metodológica, para abordar el asunto de los corsés que nos imponen las disciplinas académicas, pero donde ha fallado, como vamos a ver enseguida, es esta articulación con la cuestión práctica. Y permanece esta discusión de que, por ejemplo, si a nivel universitario, que es donde más dificultades se expresan, prevalece esta discusión entre si lo que queremos son especialistas que vayan a profundidad en los asuntos, que es esto que se llama reducción-disyunción, o si necesitamos enfoques holísticos que nos permitan entender de una manera más amplia e interdisciplinaria los problemas, ¿sí? Esta ha sido una discusión muy marcada, que está muy vigente en las instituciones, sobre todo de educación superior, pero mi punto de vista es que no son posiciones opuestas. En realidad se necesitan, lo mismo, especialistas que puedan ir a profundidad en los problemas, y se necesitan también personas que puedan abordar esto en visiones más panorámicas, más articuladas disciplinariamente. Entonces hay una relación dialéctica entre la especialidad y las visiones más interdisciplinarias. Entonces, la idea es tratar de tener perspectivas que reconstruyan visiones cada vez más cercanas y también más complejas a la realidad que vivimos, en donde pues obviamente los problemas ambientales tienen una relevancia particular, porque los problemas ambientales en su constitución son problemas estudiados por muy diversas disciplinas, ¿no? Para aprender las dinámicas de las formas para trabajar la interdisciplinaridad se ha generado todo un lenguaje muy amplio. Algunas tipologías hacen énfasis en los adjetivos, que son los aspectos a trabajar del campo disciplinario, y en otra tipología se utilizan prefijos, ¿no? que manifiestan el grado de interacción alcanzada. Vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Desde la perspectiva de los adjetivos se habla de interdisciplinaridad lineal, estructural, heterogénea, auxiliar, compuesta, complementaria. Aparecen todas estas clasificaciones en la bibliografía.
es más común en la otra tipología, la de hablar de multidisciplinaridad, polidisciplinaridad, pluridisciplinaridad, transdisciplinaridad. Todas esas clasificaciones también aparecen en la tipología. Se habla de interdisciplinaridad cruzada, interdisciplinaridad complementaria. Bueno, hay un lenguaje que a mí a ratos hasta me parece excesivo, ¿no? Yo me inclino más por el uso de prefijos, pero no en la diversidad que aparece en la literatura. Y yo en mis escritos utilizo básicamente 3 de ellos. Multidisciplina, para referirme a las perspectivas vinculadas de varias disciplinas para estudiar un objeto de estudio, un tema particular. Interdisciplina, cuando esas disciplinas que estudian un objeto en particular se integran en métodos y conceptos, ¿sí? Y transdisciplina, cuando nos estamos refiriendo no solo a las disciplinas académicas, sino a otros saberes no científicos que contribuyen a explicar también los problemas, como por ejemplo saberes de las comunidades campesinas o rurales que tienen sistemas para entender, por ejemplo, sus procesos de cultivo, que a veces son incluso más exactos que los sistemas clasificatorios que se utilizan en las universidades. Por ejemplo, los saberes indígenas, los saberes nativos, hay que tomarlos en cuenta, y eso es cuando esto se hace, es cuando se habla de transdisciplinariedad. Entonces, todas estas distintas denominaciones pretenden destacar el aspecto principal sobre el cual es posible abordar el tema de lo no disciplinar. O sea, todas estas son perspectivas que intentan trascender este espacio que ahora se ve reducido de lo disciplinar, ¿sí? Y se habla también de que hay tendencias fuertes hacia lo interdisciplinario o débiles también, en ese sentido. Esa es otra complicación en el caso del lenguaje. Cuando se habla de interdisciplinaridad fuerte, es que se está hablando de cruzamientos, interpenetraciones de las diferentes disciplinas que se esfuerzan en borrar los límites que existen. A veces estos entrecruzamientos, estas interdependencias han dado origen a nuevas disciplinas, como cuando se habla de la bioquímica, por ejemplo, que fue una nueva disciplina creada en la interfase de la biología y de la química, ¿no? Su finalidad, pues como dice Peñuela, es la comprensión de perspectivas ahí desde una perspectiva interdisciplinaria, aunque sea solo de 2, en el caso que estoy ejemplificando, de una disciplina como la bioquímica. O interdisciplinaridad débil, cuando solamente hay diversos intercambios entre disciplinas y solo una parte de esa disciplina es utilizada para explicar o para abordar un determinado problema. O el abordaje de un mismo objeto o estudio que hacen varias disciplinas, que sería el caso de la multidisciplina. A ver, no quiero que esto les pueda parecer como demasiado académico. Vamos después a expresarlo, cuál es el tratamiento que se le ha dado específicamente a este asunto de lo interdisciplinaridad, porque ha sido muy difícil bajar toda esta discusión conceptual, teórica, a los asuntos más prácticos de la realidad y sobre todo de procesos educativos concretos, ¿no? Y la manera de hacerlos, como les decía, la manera más práctica como esto se ha consolidado es a través de la transversalidad. Es decir, con el paso del tiempo las disciplinas han venido transformando sus estructuras, sus métodos, sus enfoques, buscando una especialización, pero con ello se ha dado una mayor fragmentación y
esto a su vez ha permitido perder una perspectiva amplia, compleja, panorámica e integradora de la realidad. En los sistemas educativos, que se había planteado el problema de buscar enfoques interdisciplinarios para responder a temas de carácter social emergente que no habían podido ser atendidos por las disciplinas tradicionales, es que se empieza a reconocer la propuesta de la transdisciplina, lo que está pasando ahora aquí en Uruguay. Y se ha reconocido que los abordajes transdisciplinarios proporcionan un valor agregado a la formación, pero que implica estrategias formativas completamente diferentes, lo vamos a ver en un momento. Se propicia una visión más articulada de la realidad, que deja de ser tan fragmentaria y permite además integrar una dimensión ética al conocimiento, que también es una fuerte demanda social, ¿no? La transversalidad, bueno, en términos sus raíces etimológicas, transversalidad remite a dos conceptos, a cruzar y a enhebrar. El concepto de cruzar habla de una articulación vertical, por ejemplo, en un mismo grado, y horizontal a través de los grados que constituyen un sistema, un cierto nivel educativo. Es decir, se implicaría cruzar, significaría fortalecer las disciplinas que integran el primer grado de cualquier estudio, pero también horizontal, darle continuidad en los grados sucesivos. Y enhebrar implicaría buscar este carácter integrador de propósitos y finalidades que se intenta dar a la diversidad de contenidos temáticos de las disciplinas en planes y programas de estudio. Por ejemplo, ahí, en esta perspectiva de enhebrar, es que han surgido también algunas propuestas de lo que se ha llamado currículum en red, currículos reticulares, buscando no solo articulaciones horizontales y verticales, sino también diagonales. Desarrollar un currículum en esas perspectivas sí resulta muy complicado, ¿no? Para la calle, para ella, los temas transversales, me encanta esta definición que los da, son dilemas morales extraídos de la realidad social con la función de desarrollar el juicio moral y hacerlo consecuente con la acción moral, ¿sí? Es decir, los temas transversales son temas controversiales, son temas que se prestan a una pluralidad de posturas, de significados, de entenderlos de distinta manera, y no solo desde una perspectiva de las disciplinas académicas en sí, sino también desde las perspectivas morales de quienes se relacionan con estos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay una secuencia de características de los temas transversales que se han seleccionado en diversos sistemas educativos, que son temas que reflejan preocupaciones por problemas sociales, por ejemplo, como temas relacionados con la sexualidad, con la religión, con asuntos más prácticos como la educación vial, ¿sí? Por poner algunos ejemplos. También que representan situaciones problemáticas actuales, así como conectan con las informaciones, vivencias e inquietudes de los alumnos, ¿no? Es decir, no solo los temas transversales se eligen desde perspectivas académicas o científicas, sino que tienen que ver con los intereses de los
estudiantes, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que en este momento le están preocupando a los jóvenes? Un tema de muchísima actualidad sería, por ejemplo, el actual problema de las adicciones, ¿sí? Que no hay manera de tratarlos en los currículums tradicionales. A veces se les trata desde la perspectiva de las ciencias naturales, pero no deja de ser el tema de las adicciones en la perspectiva de la dependencia bioquímica de determinadas sustancias, no deja de ser un sesgo muy particular e incompleto de un asunto tan serio para los momentos que estamos viviendo. Entonces sería esto de situaciones problemáticas actuales que vinculan, sería la siguiente característica, a la escuela con la vida, con la realidad externa e interna de alumnos y profesores. Por eso es que ha habido críticas de autores como Marcos Reigota en Brasil, que cuando se implantaron los temas transversales en su país, ya hablaré de esto más adelante, él cuestionó la reforma de los temas transversales, porque siendo Brasil un país con una diversidad no solo geográfica, sino social y económica tan compleja, no es lo mismo hablar del sur de Brasil, con los estados que tienen colindancia con Uruguay, por ejemplo, con el nordeste brasileño, o sea, es una perspectiva completamente diferente. Entonces se cuestionaba, Reigota cuestionaba precisamente este aspecto, ¿no? ¿Cómo voy a trabajar temas únicos desde la perspectiva del sistema educativo? ¿Por qué no darle la oportunidad a las regiones de un país tan diverso como Brasil de elegir en función de sus propios intereses, de su realidad externa y interna de sus estudiantes, sus propios ejes transversales, ¿no? Los temas transversales son también, obviamente, una apuesta para la educación en valores, es decir, no se trata únicamente de fortalecer procesos cognitivos, sino también procesos actitudinales, de valores hacia ciertos problemas. Y no podemos hacerlo de otra manera si se trata de problemas que estén relacionados con la vida cotidiana de las personas a las cuales van dirigidos estos procesos educativos. Los temas transversales hacen entonces posible la síntesis entre las capacidades intelectuales, las afectivas, las sociales, las éticas de los alumnos y también de los profesores, y permiten una perspectiva social más crítica, que es lo que a veces nuestros planes y programas de estudio no nos facilitan hacer, ¿no? La necesidad de estarse sujetando a procesos excesivamente centrados en lo cognitivo, incluso pues a veces ni siquiera nos permite como profesores transmitir realmente cómo se generan estos procesos de producción de conocimiento, ¿sí? Es un poco lo que Thomas Kuhn relata en su famoso libro de la revolución, de la estructura de las revoluciones científicas, cuando dice por qué escribió el libro, por qué se metió a estudiar ese libro, y él decía, porque de repente me di cuenta que lo que se enseñaba en las aulas, lo que era hacer ciencia, no tenía nada que ver con lo que ocurría en los laboratorios científicos donde se estaba produciendo la ciencia. Había un divorcio ahí muy grande, ¿no? Entonces, bueno, tratar de explicar eso. Bueno, algunos temas transversales, entonces, de acuerdo con lo que acabamos de decir, que se han trabajado en los niveles educativos, es en educación básica, la educación para el consumo, la educación para la paz, por ejemplo, en los colegas colombianos le han dado mucho peso a este tema de educación para la paz a partir del conflicto social que tiene tantos años en Colombia. Educación para los derechos humanos es algo que, por ejemplo, en México en este momento, con todas las violaciones a los derechos humanos que están habiendo, está cobrando cada vez más peso.
La educación vial, como les decía hace un poco, a partir de que un mayor número de población se está viendo obligada a habitar áreas urbanas y ciudades que son cada vez más grandes, que tienen más vehículos motorizados y que ocurren tantos accidentes. La educación vial, como les decía hace un poco, a partir de que un mayor número de población se está viendo obligada a habitar áreas urbanas y ciudades que son cada vez más grandes, que tienen más vehículos motorizados y que ocurren tantos accidentes. Entonces, y la necesidad de la educación ambiental, ¿no? Este es un poco algunos de los temas transversales que, por ejemplo, algunos de estos se pusieron muy en marcha en la reforma española del año 90, con la reforma de la ley de los servicios educativos españoles, la LOCSE, que fueron los que pusieron en marcha en los años 90 lo de este asunto de la transversalidad en el sistema educativo español, y que desde ahí se transfirió a muchos países de América Latina. O sea, tiene 25 años que esto se está discutiendo en América Latina a partir de la propuesta de la reforma española. Luego, en educación secundaria también se ha incluido el tema de educación ambiental, la educación sobre sexualidad y todos estos asuntos de la equidad de género, y temas de educación cívica y ética, sobre todo a partir de que en el momento actual se ha visto esta pérdida muy grande de valores entre los jóvenes y pues también entre los adultos. Pero hay muchos otros temas que no han sido abordados. Yo aquí menciono solamente estos, ¿no? Por ejemplo, el de la violencia, que en todas sus múltiples expresiones, desde la violencia intrafamiliar, el tema de las mujeres golpeadas por los maridos y también de los maridos a veces golpeados por las mujeres, la violencia contra los hijos, o la violencia social que se da en las calles cada vez más, de manera más frecuente en nuestras ciudades, sobre todo a partir de esta creciente desigualdad social que hay, ¿no? Alguien ayer me decía que ya que estoy hospedado en el centro de Montevideo, que tuviera cuidados al salir de noche, porque hay muchos robos, que no es llevar el celular. Y le digo, pues yo vengo de México, ¿qué me van a decir los uruguayos en ese sentido? Ojalá estuviéramos en una situación como la que viven ustedes aquí. Lamentablemente no es así. El tema de la seguridad, ¿no? También en todas sus expresiones. El tema de la vulnerabilidad, que es el concepto de vulnerabilidad que está cada vez tomando más fuerza en las disciplinas sociales, desde la creciente vulnerabilidad que, por ejemplo, nos producen los agrotóxicos en la producción de alimentos. Me ha encantado ver, por ejemplo, en la prensa aquí la preocupación que existe sobre si son o en los menús de los restaurantes a los que he asistido, que si son productos orgánicos, que si no lo son. Me parece que esa es una preocupación que hay que incrementar, y que porque realmente hay un riesgo muy grande en el consumo de los alimentos, que incrementa nuestra vulnerabilidad por el consumo de los alimentos, pero también la creciente vulnerabilidad por el fenómeno del cambio climático, o la vulnerabilidad por la violencia social o por la crisis económica. Somos cada vez más vulnerables en una creciente cantidad de sentidos, y que necesitaríamos estar tratando estos asuntos en las escuelas de todos los niveles para entender mejor, con mejores perspectivas, estos temas, o los temas de la resiliencia, que es un concepto trasladado primero de la metalurgia, después a la biología, la ecología, y ahora también a los sistemas sociales, que habla de cómo los grupos o las sociedades o las comunidades
se recuperan de fenómenos o de eventos violentos, que lo mismo puede ser un ciclón tropical, que puede ser una devaluación, o que puede ser la pérdida de empleo, o que puede ser la creciente violencia social, o en fin, la resiliencia es esta capacidad de recuperarnos de problemas de este tipo, y realmente sabemos muy poco de esos procesos, pero está cobrándose fuerza con mi grupo de investigación en este momento. Yo estoy trabajando con 3 comunidades en la zona costera del estado de Veracruz, donde yo estoy, que es un estado costero muy largo, que son comunidades que cada año se ven afectadas por fenómenos climáticos, algunos extremos y otros no tanto, pero cada vez más frecuentes y cada vez más intensos. Y cada año la gente de esas comunidades sufre pérdida de sus bienes, de sus animales, incluso pérdida de vidas humanas cuando ha habido fenómenos ciclónicos de nivel 5. Y cada año reproducen después los mismos esquemas que los pusieron en riesgo la vez anterior, y queremos entender por qué hacen eso. No para juzgarlos, sino para ver cómo desarrollar mejores estrategias educativas que les permitan fortalecer sus procesos de resiliencia, ¿sí? Y para eso necesitamos entender por qué hacen eso. Si hemos encontrado, créanme, cosas sorprendentes. Les cuento algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, desde aquellos que parten de un fatalismo un poco religioso, de decir, bueno, pues si Dios quiere que me toque, me va a tocar, y si no quiere que me toque, no me va a tocar. A otros que hablan de un fatalismo probabilístico, no, pues si ya me tocó una vez, ya es muy difícil que me toque una segunda, ¿no? ¿Sí? Hasta decir, bueno, pues es que no nos queda de otra, o sea, no tenemos dinero para irnos a lugares más seguros y tenemos que permanecer aquí, porque aunque el gobierno después me ofrece viviendas en sitios menos vulnerables, pues los que viven, por ejemplo, de la pesca ribereña, pues tienen que estar en las riberas de los ríos, ¿me explico? Entonces, es increíble, pero estos son temas que, por ejemplo, pueden abordarse desde perspectivas transversales en el currículum, a los cuales todavía no les damos la suficiente importancia, y no las disciplinas académicas convencionales o tradicionales no tienen la capacidad de abordarlas por sí mismos. Si incluso temas tan sencillos en el currículum de la educación básica, como por ejemplo el suelo, cuando lo vemos desde la perspectiva de las ciencias naturales, lo vemos desde su composición química, su temperatura, sus nutrientes orgánicos y todo. Y cuando los vemos desde la perspectiva de las ciencias sociales, lo vemos desde la perspectiva de los problemas productivos, la migración campo-ciudad por problemas de poca producción, pero los chicos no relacionan que a veces los problemas productivos de los suelos que los obliga a la migración derivan de estrategias que hicieron que los suelos perdieran sus nutrientes. No hay esa vinculación de asuntos que son relativamente mucho más sencillos que estos de los que estamos hablando, y eso no se está dando en el sistema educativo. Creemos que basta, como decían antes, de llenar
una botella con contenidos diversos y que el estudiante al final del ciclo escolar va a mezclar, va a articular todo eso por sí mismos, como estos cócteles de agítese y sírvase y ya va todo bien mezcladito, pero eso no se da así de manera natural, hay que propiciar estas articulaciones y por eso es que han surgido estas propuestas de transversalidad. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces los temas transversales han pasado de ser una ausencia explícita en los sistemas educativos escolares a constituir una necesidad de presencia y de un tratamiento continuado, aunque no se sepa bien cómo hacerlo. ¿Cuáles son las dificultades que han surgido? Y ahí tienen algunos autores que han hecho estudios en la materia. Las dificultades, la principal de todas ellas, reportada en todos los estudios que se han hecho sobre procesos de implantación de temas transversales en los currículos escolares, es la resistencia al cambio por parte de los docentes. ¿Sí? ¿Y por qué hay resistencia? Porque los docentes no han sido formados. Porque a veces los cambios curriculares o las reformas educativas se implantan por decreto. ¿Sí? De arriba hacia abajo. ¿Sí? Porque no hay elementos para poner en marcha estos tratamientos que requieren procesos de formación. Por eso hay resistencia. Y a veces hay resistencia también simplemente porque hay docentes que son muy comodinos, que quieren seguir repitiendo las mismas lecciones que han repetido desde hace 20 años y no quieren transformarse. Pero yo no creo que sean la mayoría. Yo creo que la resistencia se da porque se les dice, van a hacer ahora esto, y no se les dice, no solo no se les dice cómo, sino además no se les dan los elementos para trabajar esas nuevas propuestas. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son algunos de estos elementos. Bueno, otro problema que se enfrenta el asunto de la puesta en marcha de procesos de transversalidad en los sistemas educativos, pues esta organización escolar en torno de un currículum por asignaturas o materias. Es decir, es muy difícil trabajar el tema de transversalidad si mantenemos el mismo currículum de siempre. Muy difícil. ¿Sí? Ya vamos a ver algunas estrategias que se han seguido para hacer algo a pesar de que esto se da. Porque como les decía yo ayer en la plática que di en la embajada alemana al grupo que está trabajando el proyecto con la Universidad Técnica de Berlín, nuestros sistemas educativos latinoamericanos son sistemas muy autoritarios, muy verticales y muy resistentes a los cambios. Les cuesta muchísimo trabajo cambiar. Cuando al final están hablando de transversalidad, es porque ya hace 25 años que esto se propuso. ¿Sí o no? Pues así es, y no solo aquí, en muchos lados. ¿Sí? Es una característica de nuestros sistemas educativos escolares. Luego, como les decía, no ha habido formación inicial acerca de la transversalidad en las escuelas normales o en las universidades con licenciaturas en pedagogía o en educación. Estos temas no se abordan. Ahí también hay una tradición de lo que un profesor en la formación inicial debe de saber, y tampoco ahí se cambian las cosas. Estos temas no entran, no están formando parte, no se están viendo como nuevas perspectivas metodológicas o curriculares, no están. Entonces, los profesores, los que se incorporan a los procesos escolares, pues traen las mismas deficiencias de los que ya están en estos temas. ¿Sí? Ahora, la muy necesaria formación continua del profesorado en estos temas, cita Gavidia, puntualiza lo siguiente: es necesario que los profesores y profesoras tengan unas representaciones adecuadas acerca de estas cuestiones, que les permita plantearse actividades didácticas con el enfoque necesario
no exento de complejidad, para que los estudiantes puedan realizar su propio aprendizaje y traducir en comportamientos los conocimientos que van construyendo. Esto no se da. O sea, esta capacidad de que los estudiantes aprendan todavía es algo que no se ha logrado en los sistemas educativos latinoamericanos. Seguimos poniendo el énfasis en la enseñanza, no en el aprendizaje, ¿sí? A pesar de que los discursos de las autoridades educativas puedan decir lo contrario, el énfasis sigue poniéndose en los procesos de enseñanza. Poner el énfasis en los procesos de aprendizaje implicaría modificar la práctica pedagógica, implicaría modificar la relación pedagógica profesor-alumno. Y esto les da pánico tanto a las autoridades educativas como al profesor de aula. Les da pánico modificar eso, porque piensa que es algo que se les puede salir de control. Y entonces es mejor, más cómodo para ellos y también para nosotros, seguir manteniendo el control sobre procesos que ya conocemos muy bien, que de repente haya chicos que empiecen a hacer demasiadas preguntas que no podamos contestar, ¿verdad? Bueno, la escasa tradición de trabajo en equipo entre los alumnos, con los padres de familia y con otras instituciones. Esa también ha sido una dificultad. La necesidad de concretar los contenidos de las materias transversales. Es decir, podemos decir, vamos a trabajar educación para el consumo. A ver, ¿y cuáles son los contenidos de una educación para el consumo? ¿Sí? ¿Me explico? ¿Cómo formar consumidores críticos? Eso es un problema muy serio en nuestra sociedad actual. No dejarnos atrapar por el marketing, que aparece en todo lo que vemos todo el tiempo, desde los espectaculares en las calles, las revistas, la televisión, la radio. Ay, estamos inundados de marketing. Compre, haga esto, sea si compra, ¿sí? Se va a hacer más bello, más guapo, más rubio, más claro, más alto, más fuerte, más lo que sea, y la gente compra eso porque esa es una manera de ser estos procesos de identidad. Pero ¿cómo llegar a formar consumidores críticos a partir de procesos escolares, o cómo que los procesos escolares contribuyan a esto? Es otra cosa. No hay claridad de estos contenidos, porque son temas nuevos que además cambian muy frecuentemente y que no dominamos. Luego, falta de materiales. No hay materiales para estos temas tampoco. Hay que empezar por desarrollarlos. La ausencia de estrategias de evaluación apropiadas, ¿sí? Y la fuerte inercia de la escuela para cambiar formas de comportamiento y escalas de valores. Estas son algunas de las dificultades que estos autores que cito arriba están mencionando, que han encontrado. Entonces, ¿cómo se ha puesto en marcha este tema de la transversalidad en la educación ambiental concretamente? Bueno, Susana Calvo y José Gutiérrez, en un trabajo que publicaron en el año 2007, decían lo siguiente: en la educación preescolar y primaria, en esto que constituye los primeros 6, 8 años de escuela, se han puesto más en práctica procesos que tienen que ver más con lo multidisciplinario. Y en los niveles superiores, procesos que tienen que ver más con lo interdisciplinario, ellos basándose fundamentalmente en la experiencia española, ¿no? En cuanto a la primera columna, dice, se trabaja a partir, por ejemplo, de una materia integrada que invade todos los ámbitos del contexto escolar, ¿sí? Algo que busque estar articulando los contenidos. O una inserción clásica donde para cada unidad didáctica de las diversas asignaturas aparecen contenidos relacionados con la educación ambiental. Ese es otro recurso que se ha utilizado.
o una inserción como principio didáctico que permita la conexión disciplinar con los contenidos propios de cada asignatura. Esa es la parte más complicada de las tres, ¿sí? Entonces, la materia integrada ha sido lo más cómodo, es decir, crear una materia relacionada con educación ambiental, se le llama a veces ecología y educación ambiental, a veces deterioro de los recursos naturales y educación ambiental, o a veces de muy diversas formas. Ha sido lo más cómodo, pero además deja intactas las otras asignaturas. Como ya se le está dando ese tratamiento, ya las otras asignaturas no se modifican. La segunda es que haya diversas asignaturas que están relacionándose para explicar algo, y la tercera es una infusión más a profundidad. Y a nivel en lo interdisciplinariedad, a los niveles superiores, se usa la educación ambiental como área de conocimiento, como un ente propio, esto se ha visto también. Otros que son temas que reciben aportaciones del resto de asignaturas escolares y disciplinas académicas, o se adhiere al currículum como una asignatura, la educación ambiental se adhiere al currículum como una asignatura integrada con contenidos propios, ¿no? Todas estas son propuestas que tienen sus limitaciones y tienen sus dificultades tanto operativas como de instrumentación, ¿no? Pujol nos habla de estos modelos de inserción, ¿no? Y habla de estos cuatro formas, ¿no? Dice espada, la estrategia espada, que es cuando la educación ambiental atraviesa las áreas de currículum como un complemento, es decir, en efemérides o con temas especiales, por ejemplo, Día Mundial del Medio Ambiente, Día del Árbol, Día del Agua, etcétera. Y normalmente tiene un carácter voluntario, no es obligatorio. Lo que también suele ocurrir en muchas de nuestras escuelas, que se le deja a la maestra o al maestro la posibilidad de poner en marcha este tipo de asuntos. No es una cuestión regulada por el programa, sino que, bueno, depende de cada quien. El enhebrado a partir de un tema ambiental que se elige, que incluso se puede decidir en conjunto con los estudiantes y se hace una investigación. Por ejemplo, se pone en marcha el estudiar el manejo de los residuos en la comunidad, cómo se está haciendo, por qué hay tantos problemas, entonces se trabaja ese tema y se estudia desde diversas perspectivas. El reyesuelo, que es una estrategia que sumerge al currículum y a los alumnos en la perspectiva ciudadana de la vida cotidiana y los problemas. Aquí incluso participan hasta los padres de familia, porque hay que trabajar no solo estos mismos temas en el ámbito de la institución escolar, sino también en el ámbito del hogar, de la casa, ¿sí? Y el tema de la infusión, que es lo que va más a profundidad, es introducirse en una cierta problemática de manera completa, y ahí todos los profesores de toda la escuela, de todo el grado, participan en la discusión de un asunto seleccionado de manera conjunta, ¿no? Es la forma más compleja. Todo esto se ha aplicado también con sus distintas dificultades. Yu señala que hay que ir más allá del debate pendular entre dar prioridad a las disciplinas o darla a los temas transversales, que es un debate que se genera casi siempre que se implantan los temas transversales. Seguramente lo van a tener aquí en Uruguay a partir de este ejercicio que están teniendo, ¿sí? Y advierte que la transversalidad muestra que la complejidad de los problemas actuales rebasa el paradigma de la escuela tradicional, volviéndolo arcaico. Es decir, cada vez se ve que el currículum, tal y como lo tenemos construido en este momento, es cada vez más
irrelevante para los estudiantes, que no encuentran sentido a lo que están estudiando porque les explica cada vez menos la realidad que están viviendo, ¿sí? Se conecta con muy pocos de los problemas que están viviendo, ¿sí? Y esto pues obliga también a replantearse el sentido de lo escolar. Y que implica el poner en marcha procesos de transversalidad, implica cambios en los enfoques, en la organización del currículum y aún del modelo o paradigma de la propia escuela. Y analiza el problema desde dos perspectivas. La del modelo de escuela aislacionista, que es esta escuela que se resiste a los cambios, con una estructura y una organización y jerarquía muy rígidas, que hay un control de las influencias de lo que se maneja en la escuela, que no se salen del programa escolar autorizado, que obviamente se reproducen mucho la ideología hegemónica, esto que Raymond Williams hablaba a partir de la selección tradicional del currículum. Hay una separación de la escuela y el medio que es congruente con la modernidad y las corrientes neoliberales, que responde a las lógicas del mercado, con una pedagogía a lo sumo que incorpora las nuevas tecnologías de la información, pero no está yendo a la raíz de los problemas, y que el conocimiento se entiende no como una construcción, sino como una transmisión, ¿sí? Esta es la escuela aislacionista. Y la escuela aperturista pues implica conectarse con los temas de la vida, integrar agentes de la educación no formal, recontextualiza los contenidos, los enfoques activos y experimentales. Hay una diversidad de valores y una interculturalidad, o sea, se toman en cuenta estas diferencias culturales entre los estudiantes y dentro de las regiones de un país. Hay una mayor democracia participativa en la aplicación de los procesos escolares. Hay una crítica a la ideología hegemónica y emplea la pedagogía crítica. Es decir, si a mí me ponen estas dos columnas en donde quiero trabajar, pues yo diría en el modelo de escuela aperturista, pero la verdad es que estamos trabajando más en el caso de la escuela aislacionista, o en el mejor de los casos en una postura un poco intermedia, en donde se siguen siendo inflexibles en unos asuntos, se ha dado apertura o flexibilidad en otros, pero todavía estamos muy cargados a estos sistemas cerrados, ¿sí? Cuando se trata de una escuela aislacionista, cuando se habla de integrar temas transversales ahí, hay conflicto de dos tipos ahí. Uno es simplemente decir, no voy a poner en marcha los temas transversales, ¿sí? Y otro, se le da un tratamiento mínimo, en el caso de la escuela aislacionista, ¿no? Porque no hay una predisposición para trabajar una temática tan innovadora como los transversales. Y en el caso de la escuela aperturista hay dos momentos, el vital existencial y el reflexivo o intelectual. Y ahí el asunto es que se busca redefinir acuerdos con los padres de familia, con los medios de comunicación, con otras autoridades del contexto, buscando operacionalizar mejor los procesos. Hay propuestas metodológicas también en ese sentido. Cuando se discute lo de los temas transversales, ¿los vamos a incluir en todas las asignaturas o solamente en algunas? Esa es una decisión que se tiene que tomar, que es muy importante, ¿no? Si es en todas, bueno, hay tres etapas. Primero, hay una ausencia del concepto.
donde el segundo se observa la necesidad de un tratamiento continuado, y tercero, cuando se considera desde los proyectos curriculares educativos, ahí es que es el momento didáctico que permite manifestar los elementos comunes y complementarios de las asignaturas, ¿sí? No estoy teniendo el tiempo para profundizar en todo esto, porque además quiero llegar al tema, al momento de las preguntas, para ver en dónde tienen ustedes sus principales dudas o sus principales inquietudes, ¿no? Entonces, la transversalidad consiste entonces en un diseño formal, integrador, no repetitivo, contextualizador de la problemática que las personas como individuos, como colectivo sufrimos en este momento. ¿Y de qué forma podemos trabajar estos temas transversales? ¿Qué significa esa consideración desde el proyecto curricular? Bueno, pues como veíamos, son temas que atraviesan de manera vertical u horizontal el currículum de cada área de conocimiento o asignatura, dando así sentido al significado de la transversalidad. Y la segunda acepción es cuando se tiene lugar, cuando se constituyen los temas transversales un eje que atraviesa todas las asignaturas en el sentido de enhebrar que ya habíamos platicado. Y aquí con esta parte voy a terminar con la experiencia que describe Reigota, que me parece pues muy cercana a los temas de Uruguay, porque es la crítica que Marcos Reigota está haciendo a la experiencia de los transversalidad que se puso en marcha en Brasil, a partir de la asesoría que les dio César Coll, que había sido el creador de la... Las comunidades escolar, porque les empiezan a dar resultados, pero las escuelas particulares tienen más recursos que las escuelas públicas, ¿sí? Pueden emprender este tipo de procesos de innovación. Normalmente cuentan o reciben el apoyo financiero de padres de familia para hacer este tipo de experiencias, y entonces pueden tener dinero para rentar un autobús y sacarlo a los chicos para ir a ver una experiencia en campo, y cosas que la escuela pública difícilmente puede hacer. A veces, aunque tengan la manera de hacerlo, simplemente conseguir el permiso de las autoridades a hacerlo, ustedes lo saben, es sumamente complicado. Entonces, sí hay experiencias, son como perlas que hay que cuidar, pero también en el momento, ha habido otras cosas que en el momento en que o las que promueven la experiencia se reciben, eso se va desvaneciendo. No hay que, eso también es algo que es algo observable. Pero sí les pueden mandar a Laura una lista para que cuando menos puedan entrar en contacto con algunas de esas experiencias y puedan darle un seguimiento, pues, a nivel tal vez de correspondencia. En México estamos desde hace algunos años tratando de documentar esas experiencias, porque el problema es que esas experiencias se ponen en marcha y luego no se reportan por escrito, no se documentan apropiadamente. Entonces hay que hacerlo, hay que reportarlo, que quede un registro de esto, que luego puedan compartirse, porque sean para estudio, para reflexión, y lamentablemente eso a veces no sucede. ¿Sabes? Preguntaría la misma línea, pero un poco más general. Si hay casos de países que se han logrado occidentalizados desde el estudio de la capitalización normal de ya no totalmente transversales, con todo lo que funciona,
Y no se van en camino, por lo menos, a una prosperidad eficiente, un país del mundo que tenga que va a tener sí hay, pero también tenemos ¿no? Por ejemplo, Australia hizo muchas cosas en materia de educación ambiental, muchas cosas en materia de educación ambiental. Los países no avanzaron muchísimo. Ahí se creó por parte de la OCDE un centro que se llamó CERI, Centro de Educación y Recursos, no me acuerdo qué significan las siglas, exactamente no son muchas, pero si ustedes entran a la red y buscan CERI o OCDE, van a encontrar que esto después se creó, ya la OCDE ya no dejó de apoyar institucionalmente, pero se creó una organización de los países y de los organismos que habían estado trabajando en CERI, se creó como una asociación que tiene sede en Austria, que promueve este tipo de la incorporación de escuelas, este tipo de experiencias. Pero también, déjenme decirles que hay algunos reportes sobre los resultados que esta ambientalización ha tenido en los países, que contaron además con muchísimo dinero para poner en marcha estas experiencias. Eso hay un reporte que elaboró Stephen Sterling sobre la experiencia en Inglaterra en un librito muy breve que se llama Sustainable Education. Y él dice que emprendió un proceso de evaluación, algo de lo que yo dije antes, casi no hay evaluación de cómo se está implementando esto. Y se encontró que a pesar de que se habían fortalecido muchos currículos con temas ambientales, la expectativa de que una mayor cantidad de información en los procesos escolares iba a crear personas o ciudadanos más hacia el cambio tecnológico, después de seguimientos así de años. Y esto fue confirmado hace 3 años por un estudio que publicó la OCDE, también, por cierto, que se llama Green at 15, verde a los 15, que comprendió un estudio de chicos de 15 años de todos los países que forman parte de estos institutos, que son todos los países México, entre ellos y se encontró algo que es terrorífico, porque en este estudio, que además ustedes pueden consultar en línea si buscan Green at 15 en la red, se encontró, por ejemplo, que los chicos de 15 años de los países de la OCDE estaban súper bien informados. Estaban informados de asuntos ambientales simples, pero también de asuntos complejos, como por ejemplo organismos genéticamente modificados, de problemas de pérdida de biodiversidad en el mundo, del problema del cambio climático, de chicos de 15 años súper bien informados en términos de contenidos institucionales, ¿sí? Y no solo eso, sino que la prueba se encontró que quiso medir si esos chicos tenían la capacidad de llevar estos aprendizajes que habían tenido en la escuela a los problemas de su vida diaria. Y se encontró
que sí tenían la capacidad de aplicar esos aprendizajes a problemas de la vida diaria, pero no lo hacían. ¿Sí? Entonces, pues yo como educador, no como educador ambiental, para mí el leer estos reportes es un shock porque bueno, ¿qué es lo que se estaba haciendo mal? Que tenemos a los chicos mejor educados en temas ambientales del mundo, ¿sí? En países que son los que están produciendo los mayores desastres del mundo. La gente más dedicada es la que está produciendo los mayores problemas. No sé si respondieron. En el mismo sentido, pero más particular, en vez de más general. El caso de las experiencias en algunas escuelas, el estudio que nos pasa a nosotros, y que somos conscientes de que existen, de que no se reportan, de que no se comunican, que quedan como quedan en el lugar y se va ese docente del lugar y eso lo vivimos en el lugar también. Ahora, a mí lo que me interesa particularmente es conocer experiencias en formación docente, en la formación tanto inicial como formación de profesionalización, de experiencias en algún país que haya dado buenos resultados a su criterio respecto a la formación de docentes que luego puedan sistemáticamente o organizándoles haber producido estos cambios después a nivel secundario, a nivel de educación secundaria. O sea, formación de los docentes para que trabajen en el nivel secundario con esa pues, si no, ¿cómo debería ser? Ahorita no se me... También hay que consultar mis fuentes. No recuerdo aquí un caso concreto. No importa, ¿cómo le parece que debería ser una buena formación inicial o de formación de post-directo para favorecer, digamos, que los docentes tomen esto como bandera, tomen la educación ambiental, sea de la asignatura que sea? ¿Cómo tendría que ser? Yo creo que tendríamos que partir de una materia prima básica, ¿sí? Que tendríamos que trabajar con personas que ya tengan recursos, ¿sí? Empezar con ellos como un grupo promotor fuerte de cambio, darles una muy fuerte formación a nivel teórico, pero también práctico. Dotarles de, más que de muchos contenidos, de principios, de lenguajes y de estrategias que permitan a los mismos encontrar lo que necesiten para poder trabajar. Porque la información está cambiando muy rápidamente. Si queremos darle todo, esto es algo imposible siempre en el sistema formativo. Es mejor darles capacidades, darles competencias para que sepan después cómo hacerlo, pero partiendo de esa materia prima. Estos cambios surgen con grupos muy comprometidos con los procesos, ¿sí? Y con eso está implementado. Esto es lo que de mí dependiera que yo haría o hubiera hecho, pero nunca dependió de mí, ¿sí? Como hasta el momento nunca lo dependió. Cuando me tocaron todas estas preguntas, yo pensé un poco en la respuesta que para mí la falla más importante de esta educación son las niñas. Voy a seguir un más con esa materia crítica para la
educadores, ninguna otra corte nunca lo ha trabajado. En el currículo de educación primaria hay un área que es científica, son las hojas del programa que quedan más en blanco. El área no traspasa de blanco. Se pasó de hacia educación moral, ahora es educación ética, está bien planteado, está bien bajado a tierra, y pocos docentes toman esa parte del grupo de pasado. No la toman. Creo que si no trabajamos ahí, eso es lo otro es. Quiero comentarles rápidamente que en México, finalmente, la gente que estamos en educación ambiental, fuimos aceptados desde hace como 10 o 12 años en una organización que se llama COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa. En lo que están los grandes investigadores en educación de toda la vida, ¿no? En historia de educación, en didáctica, en currículum, no sé qué, los grandes investigadores mexicanos que estaban en esta organización. Y empezó a haber presión de parte de gente que estaba trabajando temas emergentes para que esta estructura tan convencionalmente creada desde hace mucho tiempo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa se rompiera para dar cabida a estos temas emergentes. Y no estoy hablando solamente de educación ambiental, la gente que estaba trabajando en educación de adultos, o la gente que estaba trabajando en educación intercultural, o educación en género, todos estos generamos mucha presión. La ruptura en este momento ya no ya lo logramos, ya tenemos el reconocimiento como área, pero en un primer momento decían, no, pero a ver, la educación ambiental, ¿por qué no trabajan con los que ya están, con el grupo que ya está trabajando en educación en valores? ¿No? Porque educación ambiental sí es una educación en valores, pero no todos trabajamos en valores, trabajamos otros temas. También los que trabajaban en enseñanza de las ciencias decían, no, pero es que ustedes están más ligados a la educación científica, vénganse con nosotros. No, sí, pero es que nosotros sí trabajamos temas como la ecología, pero no solo. ¿Sí? Entonces sí, la educación ambiental es un campo fuertemente ligado a los valores, comparto eso, fuertemente. Pero tenemos otras especificidades acá. Y bueno, y las rupturas han empezado a ser tan fuertes que este Congreso Mexicano de Investigación Educativa hace un congreso cada 2 años, donde se discute, que es un congreso, ¿no? Se convoca por áreas, y cada 10 años se hace un reporte de lo que se ha hecho en materia de investigación en cada campo durante estos 10 años. Le he traído a Laura el último reporte que publicamos en materia de investigación en educación ambiental. Pero también ahí expresamos muchas resistencias. Las áreas tradicionales no querían dejarnos ceder el campo, ¿no? Entonces, en un congreso celebrado en el estado de Colima, en México, convocamos a un seminario. Y a ese seminario le pusimos un nombre muy... le queríamos poner las hermanas feas de la gente. Porque nos sentíamos como las hermanas feas del cuento. La educación ambiental, la educación intercultural, pero las de género dijeron, no feas, no. Y entonces había habido en México el escándalo recientemente de un hermano del presidente que se había visto metido en muchos problemas de negocios turbios, que le llamaban el hermano incómodo. Entonces dijimos, bueno, entonces que sean las hermanas incómodas de la pedagogía. Bueno, el seminario fue un éxito. El lugar al que se convocó, que nos habían dado en un lugar chiquitito, porque en parte de la restricción estaba abarrotado
nada, así la gente sentada, así donde a punto de, no solo en los pasillos, sino hasta en los lugares justo en donde estábamos hablando y presentando los temas. Y a partir de ese momento, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa dijo, pues bienvenidos los hermanos del CONE. Y ahora tenemos nuestro propio espacio, hacemos nuestro propio reporte de investigación, porque antes nos alucinaban como una miscelánea, ¿sí? Y ha costado mucho trabajo, ha sido muy difícil, pero ahorita tenemos no solo reconocimiento como un campo de investigación educativa, sino que tenemos un diálogo también con colegas de los otros campos, que lo cual es muy importante para el campo de la educación ambiental, ser legitimados académicamente, ser reconocidos como investigadores acreditados, producir conocimiento y ser reconocidos por gente de otras comunidades de la investigación educativa. Pero ha sido, créanme, muy ¿Alguna otra pregunta? Ya sabemos que somos parte del club de las hermanas incómodas, pero nada, agradecerles. Creo que sería interesante que podamos seguir en el año, creo que todos quedamos como con muchas ideas en la cabeza, que podríamos hacer una serie de encuentros como para estar reflexionando el rol de la educación ambiental, pero sobre todo, bueno, la transformación de las estructuras actuales. Agradecemos una vez más a González Gaudiano. Les recuerdo que mañana tenemos un encuentro para todos los integrantes de la RANEA en Fundación FUCAC. La idea es que participemos todos los miembros de las organizaciones que nos integran. Y el viernes de mañana de 9 a 11 en el Centro Multidisciplinar de la RANEA de UDELAR vamos a hacer el espacio interdisciplinar de la UDELAR, vamos a tener el último encuentro. La idea es que en estos tres ámbitos, el ámbito de la educación formal, tuviéramos estos temas. Mañana con la RANEA vamos a trabajar sobre lo que es la participación ciudadana, y el viernes lo que tiene que ver con las funciones de la universidad, cómo permea a la extensión, a la investigación y a la docencia la educación ambiental. Tratamos como de ir integrando eso. Está todo publicado en el sitio de la RANEA. La idea es después que podamos utilizar toda esta conferencia y que podamos utilizarla como instrumento y como recurso. Porque la idea es esto, seguir avanzando, y las redes tienen no solo la virtud de conectar, sino también de sostener. Y que esa sea también la fortaleza de la red, que nos sostenga, que nos contenga nuestras prácticas, porque de hecho ya sabemos que solo no se puede, así que la idea es seguir construyendo estas redes. Muchas gracias. Desde ya sabemos que esto así no va a funcionar, y obviamente va a ser una reforma que va a tardar muchos años en llegar otra vez a un nivel más o menos estable. Va a generar mucha turbulencia dentro de la operación de los sistemas educativos, porque no va a haber materiales, porque no va a haber formación, porque no va a haber actualización, porque ahora habrá que empezar a reportar cómo se están trabajando los temas transversales en las escuelas, y nos obligan a quienes estamos al frente de los procesos a entrar en muchos esquemas de simulación. Vamos a simular que estamos haciendo cosas que realmente no estamos haciendo, o no estamos haciendo bien, ¿sí? Pero que sí tenemos son grupos de esfuerzos de pronto personales de docentes que, entre comillas, simpatizan con la causa ambiental. También tenemos a la RANEA, que siempre está convocando a los docentes, y también tenemos a los departamentos académicos que también convocan a cursos de especialización en educación ambiental. Pero a lo que yo voy, desde el control top-down, el esfuerzo bottom-up es bastante dificultoso, porque suena a impulsos. De los interesados, entonces, no se trata de un eje transversal. No está tratándose, no sé si me explico, Laura. Totalmente. No se está trabajando como un eje transversal. Claro.
No, sobre todo en esa línea de que no deja de ser democrática, porque solamente va aquellos niños o aquellos adolescentes o jóvenes van a recibir experiencias de educación ambiental porque su profesor está pirado, pero no porque haya alguien, o sea, algo que permita colectivamente garantizar la calidad educativa y la crítica ambiental a toda la población. Anita. Primero agradecerte la exposición, en segundo lugar decirte que es un placer que estés con nosotros y en el reconocimiento de que has sido una persona que ha marcado de una manera, más allá de tu forma de ser y que ha marcado la historia ambiental en nuestra América Latina. Y que justamente como has escrito sobre eso, como has vivido esto, ¿no? Justamente creo que esta temática que te puso Laura como propuesta refleja justamente un producto histórico en nuestro país y en este contexto también histórico, político, desde la política de educación, desde el momento político a nivel de las políticas de Estado, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente no es para nada neutral, no fue porque sí que se tiró este tema, sino porque los docentes de los distintos grados de formación, ya sea en educación primaria, secundaria y terciaria, hemos tenido esto como interrogante, lo hemos debatido en ámbitos formales e informales, con los movimientos sociales, aquellos que trabajamos más allá de la educación formal, con movimientos sociales, y creo que más allá de las teorías, más allá, como vos decís, que es un tema, la transversalidad o la interdisciplinariedad, etcétera, que tiene una historia también, nos interpela en la medida de que como sujetos políticos, digamos, estamos como en cierto sistema de convergencias y divergencias en cuanto a nuestras prácticas, en nuestras acciones, en nuestras teorías. Por un lado, la cuestión de que lo que señalaba Mónica, ¿no? Bueno, los docentes en general de los sistemas formales, pero también muchas organizaciones, como vos sabrás en este país, han trabajado la cuestión ambiental. Y justamente nos hemos opuesto sistemáticamente a que haya una materia que se llama educación ambiental. ¿Ah? Y eso creo que es un producto de una discusión, de un debate que lo hemos dado, asumiendo un posicionamiento, leyendo, entre otros, materiales. ¿Ah? Nosotros hablamos incluso de que ya la educación no debiera adjetivarse como ambiental. Los docentes tendríamos que ya estar incorporando, estar en otro nivel, ¿no? En el cual la educación debe necesariamente ser ambiental. O sea, el currículo tiene que estar bañado, impregnado, chorreando, ¿no? Lo que vos llamás como la ambientalización del currículo, ¿no? El tema es que hay distintos procesos, estamos los docentes en distintos momentos también históricos de nuestra vida profesional, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero señalar es, creo que como vos viviste este proceso en América Latina, nosotros a nivel país también lo hemos vivido. Creo que estamos en un momento relevante de la educación ambiental. Yo levanto por la positiva la situación que estamos viviendo. Porque a nivel, yo soy también docente de la Universidad de la República, pero digamos, mi trabajo con la educación ambiental ha sido a partir fundamentalmente de esta red nacional que converge la educación formal y no formal, porque trabajo con movimientos sociales también. Y por otra parte, esas instancias de talleres, de encuentros, de cursos, ¿no? Nos posibilitó encontrarnos con cientos de compañeros del país. Compañeros que venían realizando prácticas, que tenían esas prácticas pedagógicas, que andaban a los manotazos haciendo lo que podían, pero siempre tratando de formar equipos. Entonces creo que hoy, en el 2016, estamos realmente en un momento consustanciando nosotros mismos nuestros proyectos. Largamos un curso de educación ambiental hacia la sustentabilidad en el mes de octubre y hay 130 compañeros inscritos, docentes de formación docente de las políticas de es un curso intensivo, a distancia, al compañero acá que está asistiendo, digamos, ¿no? Y bueno, parte de la bibliografía son tus obras, son tus artículos, son tus trabajos, y bueno,
en un momento de fin de año, ¿no? De hacer ese curso, están haciéndolo, siguen haciéndolo. O sea, creo que también tenemos que levantarnos por la positiva y hacer, digamos, estoy agradeciendo en nombre de montones de compañeros que leen tu obra, que te tienen como un referente, ¿no? Y también a valorarnos, porque creo que los docentes también, ¿no? En eso no podemos, no tenemos tiempo, no nos pagan por, no tenemos recursos para. Sin embargo, hemos batido esas fronteras, hemos batido esas barreras y ahí estamos laburando, haciendo y como podamos formándonos también, ¿no? Y lo otro que creo que hay que en este sistema uruguayo reconocer la posibilidad de formarnos gratuitamente también, ¿no? Es decir, los cursos que se han brindado a través de la RENEA o que se dan a través del Consejo de Formación y Educación son gratuitos, ¿no? Son gratuitos. Lo que debemos es destinar un montón de tiempo, ya sea a las tutorías o hacerlo, pero son gratuitos. Y las montones de actividades que se hacen, que se participan, creo que le da un vuelo político a la educación ambiental. Entonces también aprovechar esta instancia de que somos poquitos, hoy está presente, pero hay un montón de compañeros en los centros de formación que están conectados, ¿no? A la red de varios institutos de formación porque son comunicados y han dicho que lo están haciendo. Así que muchas gracias por tu aliento, por tu tema y también por tu cuestionamiento. Gracias a ustedes. Miren, yo a lo largo de estos más de 30 años que he estado trabajando educación ambiental en América Latina, he visto muchas cosas, muchos esfuerzos que se han hecho, que se siguen haciendo. A mí me parece que lo de crear una materia de educación ambiental, una asignatura, es una medida que no cambia mucho las cosas, pero si eso es lo que se puede hacer, hagámoslo, ¿sí? Es que si esa es una buena, hay que verlo como una manera de empezar a hacerlo, hagámoslo. El tema de los transversales es un tema que lleva mucho tiempo en instrumentar. Entonces, empecemos con cosas que podemos poner en marcha rápidamente para ir documentando a los colegas que no le han entrado al campo de la educación ambiental, a que se preparen a trabajarlo en esa perspectiva. Yo no me opongo a que se hagan este tipo de cuestiones de la materia. Creo que la materia puede ser positiva si se ve como un recurso temporal y estratégico para avanzar hacia otras cuestiones más importantes que transformen el currículum. La propuesta de los temas transversales es una propuesta muy creativa, muy transformadora de la escuela, no solo para la educación ambiental, ¿sí? No debemos verla solamente en esa perspectiva. Y la escuela necesita un cambio, necesita cambios muy radicales. Y si la educación ambiental puede favorecer esos cambios, qué bueno. Pero lo que sí no me gustaría que pasara aquí es lo que ha pasado con otras experiencias. En los años 80 me invitaron a comentar una propuesta curricular en República del Salvador, que había sido asesorada por la Agencia Internacional del Desarrollo de los Estados Unidos. Y cuando yo llegué y me reuní con el equipo que había estado trabajando la propuesta, me decía así como la gente como con mucho gusto, es que, profesor, ahora tenemos ambientalizadas hasta las matemáticas. Oh, le dije, qué bien, y a ver, díganme qué es lo que han hecho. Sí, por ejemplo, en vez de que los estudiantes, si les vamos a enseñar el paradigma de la multiplicación a los estudiantes, en vez de hablarles de coches, ahora les hablamos de aves o les hablamos
Yo decía, ¿y eso es ambientalizar? O sea, sí me explico. Entonces, evitemos caer en ese juego que puede complacer a algunos, porque al final no se está cambiando nada, ¿no? Y presumir, pero que permitiría, sobre todo a algunos funcionarios, presumir cosas que en realidad no están llegando al meollo del asunto. ¿Sí me explico? Esto se ha caído en eso también, y es de veras lamentable, ¿no? Caer en ese juego que puede complacer a algunos, porque al final no se está cambiando nada, ¿no? Y presumir, pero que permitiría, sobre todo a algunos funcionarios, presumir cosas que en realidad no están llegando al meollo del asunto. ¿Sí me explico? Esto se ha caído en eso también, y es de veras lamentable, ¿no? Muy bien. ¿Mónica? Atrás, la otra Mónica. Marcela. Más fuerte, Marcela. Sí, miren, hay curiosamente las mejores experiencias de educación ambiental que yo he visto, no solo en México, sino en otros países, son experiencias que a veces no se reconocen a sí mismas como de educación ambiental, ¿sí? He visto propuestas de educación ambiental muy integradas a un proceso comunitario, con un fuerte componente ambiental, y cuando yo les digo, pero es que esto es educación ambiental, no es, pues sí es, porque están ustedes haciendo esto y esto y esto, y es un poco lo que los educadores ambientales queremos que hagan. Pues no lo emprendimos con ese propósito, pero fue saliendo, ¿sí? Y hay experiencias así, en áreas rurales, en pequeñas comunidades, organizadas por organizaciones de la sociedad civil, a veces llegando muy intuitivamente en construcciones colectivas, muy espontáneas, de ir probando y haciendo lo que ha surgido, y han generado cosas muy bonitas. A nivel de escuelas, he visto trabajos con algunas instituciones privadas a partir de la iniciativa siempre de pocos profesores, y en los que logran enganchar a toda la comunidad escolar, porque les empieza a dar resultados. Pero las escuelas particulares tienen más recursos que las escuelas públicas, ¿sí? Pueden emprender este tipo de procesos de innovación. Normalmente cuentan o reciben el apoyo financiero de padres de familia para hacer este tipo de experiencias, y entonces pueden tener dinero para rentar un autobús y sacarlo a los chicos para ir a ver una experiencia en campo, y cosas que la escuela pública difícilmente puede hacer. A veces, aunque tenga la manera de hacerlo, simplemente conseguir el permiso de las autoridades para hacerlo, ustedes lo saben, es sumamente complicado. Entonces, sí hay experiencias, son como perlas que hay que cuidar, pero también en el momento ha habido otras cosas que en el momento en que la que promueve la experiencia se retira, eso se va desvaneciendo. No hay eso es también algo que he estado observando. Pero sí les puedo mandar a Laura una lista para que cuando menos puedan entrar en contacto con algunas de esas experiencias y puedan darle un seguimiento, pues a nivel tal vez de correspondencia. En México estamos desde hace algunos años
tratando de documentar esas experiencias, porque el problema es que estas experiencias se ponen en marcha y luego no se reportan por escrito, no se documentan apropiadamente. Entonces hay que hacerlo, hay que reportarlo, que queden registros de esto, que luego puedan compartirse, que aunque sea para estudio, para reflexión, y lamentablemente eso a veces no sucede, ¿no? Gabriel. Pregunta iba en la misma línea, pero un poco más general. Si hay casos de países que hayan logrado ambientalizar el currículo o el currículo en la educación formal, por ejemplo, que sean, no desde el punto de vista totalmente transversales con todo lo que se cuestiona, sino que si van en camino, por lo menos, una transversalidad incipiente, que hay un país, pensando en Latinoamérica, en el mundo, que tenga, que vaya en ese camino. Bueno, sí hay, pero también tiene sus problemas, ¿no? Por ejemplo, Australia hizo muchas cosas en materia de educación ambiental, Inglaterra hizo muchas cosas en materia de educación ambiental, los países nórdicos avanzaron muchísimo. Ahí se creó por parte de la OCDE un centro que se llamó CERI, Centro de Educación y Recursos, no me acuerdo qué significan las siglas exactamente en este momento, pero si ustedes entran a la red y buscan CERI, OCDE, van a encontrar, porque esto después se creó, ya la OCDE ya lo dejó de apoyar institucionalmente, pero se creó una organización de los países y de los organismos que habían estado trabajando en CERI, se creó como una asociación que tiene sede en Austria, y que promueve este tipo de la incorporación de escuelas, este tipo de experiencias. Pero también, déjenme decirles que hay algunos reportes sobre los resultados que esta ambientalización ha tenido en los países estos, que contaron además con muchísimo dinero para poner en marcha estas experiencias. Por ejemplo, hay un reporte que elaboró Stephen Sterling sobre la experiencia en Inglaterra, en un librito muy breve, pero que se llama Sustainable Education. Y él dice que emprendió un proceso de evaluación, algo de lo que yo dije hace rato que no se hace, que casi no hay evaluación de cómo se está instrumentando esto. Y se encontró que a pesar de que se había fortalecido mucho el currículum con temas ambientales, la expectativa de que una mayor cantidad de información en los procesos escolares iba a crear personas o ciudadanos más ambientalmente comprometidos, después de seguimientos así de años, que no se dio, ¿sí? Y esto fue confirmado hace 3 años por un estudio que publicó la OCDE también, por cierto, que se llama Green at 15, que es verde a los 15, que comprendió un estudio de chicos de 15 años de todos los países que forman parte de este organismo, que son todos los países más ricos del mundo. México está entre ellos, aunque no seamos ricos. Y se encontró algo que es terrorífico, porque en este estudio, que además ustedes pueden consultar en línea si buscan Green at 15 en la red, se encontró, por ejemplo, que los chicos de 15 años
de los países de la OCDE estaban súper bien informados, que estaban informados de asuntos ambientales simples, pero también de asuntos complejos, como por ejemplo organismos genéticamente modificados, de problemas de pérdida de biodiversidad en el mundo, del problema del cambio climático, que chicos de 15 años súper bien informados en términos de contenidos instruccionales, ¿sí? Y no solo eso, sino que la prueba encontró que quiso medir si estos chicos tenían la capacidad de llevar estos aprendizajes que habían tenido en la escuela a los problemas de su vida diaria. Y se encontró que sí tenían la capacidad de aplicar esos aprendizajes a problemas de la vida diaria, pero no lo hacían. ¿Sí? Entonces, pues yo como educador, no solo como educador ambiental, para mí fue el leer ese reporte fue un shock porque decía, bueno, ¿qué es lo que hemos estado haciendo mal? ¿No? Que tenemos a los chicos mejor educados en temas ambientales del mundo, ¿sí? En países que son los que están produciendo los mayores desastres del mundo. La gente más educada es la que está produciendo los mayores problemas. No sé si respondí a tu pregunta. En el mismo sentido, pero más particular, en vez de más general. El caso de las experiencias en algunas escuelas, o sea, es lo que nos pasa a nosotros y que somos conscientes de que existen, de que no se reportan, de que no se comunican, No se visibilizan. quedan en el lugar y se va ese docente del lugar y eso lo vivimos en el Uruguay. Ahora, a mí lo que me interesa particularmente es si conoce experiencias en formación docente, o sea, en la formación tanto inicial como en la formación de profesionalización, de experiencias en algún país que haya dado buenos resultados a su criterio respecto a la formación de docentes que luego puedan sistemáticamente o organizando redes haber producido estos cambios después a nivel secundario, a nivel de educación secundaria. La formación de los docentes para que trabajen en el secundario y conozcan en el mismo sentido, pero más particular, en vez de más general. El caso de las experiencias en algunas escuelas, o sea, es lo que nos pasa a nosotros y que somos conscientes de que existen, de que no se reportan, de que no se comunican, no se visibilizan. Quedan en el lugar y se va ese docente del lugar y eso lo vivimos en el Uruguay también. Ahora, a mí lo que me interesa particularmente es si conoce experiencias en formación docente, o sea, en la formación tanto inicial como en la formación de profesionalización, de experiencias en algún país que haya dado buenos resultados a su criterio respecto a la formación de docentes que luego puedan sistemáticamente o organizando redes haber producido estos cambios después a nivel secundario, a nivel de educación secundaria. La formación de los docentes para que trabajen en el secundario y conozcan el Pues, si no, ¿cómo debería ser? ahorita no se me tendría yo que consultar mis fuentes. No recuerdo así un caso concreto de No importa, pero ¿cómo le parece que debería ser una buena formación inicial o formación de post-egreso para favorecer, digamos, el que los docentes tomen esto como bandera, tomen la educación ambiental, sea de la asignatura que sea? cómo tendría que ser? Yo creo que
tendríamos que partir de una materia prima básica, ¿sí? Que tendríamos que trabajar con personas que ya tengan el compromiso, ¿sí? Empezar con ellos como grupo, como un grupo promotor fuerte, ¿sí? Darles una muy fuerte formación a nivel teórico, pero también práctico en estos asuntos. Dotarles de, más que de muchos contenidos, de principios, de lenguajes y de estrategias que les permitan por sí mismos encontrar lo que necesiten para poder trabajar, porque la información está cambiando muy rápidamente. Si queremos darles todo, eso es algo imposible siempre en los sistemas formativos. Entonces mejor darles capacidades, darles competencias, para que sepan después cómo hacerlo, pero partiendo de esa materia prima. Estos cambios surgen con grupos muy comprometidos con los procesos, ¿sí? Y con esos hay que empezar. Eso es lo que, si de mí dependiera, eso es lo que yo haría o hubiera hecho, pero nunca dependió de mí, ¿sí? O hasta el momento nunca ha dependido de mí. ¿Andrea? Quiero comentarles rápidamente, en México finalmente la gente que estamos en educación ambiental, fuimos aceptados desde hace como 10 o 12 años en una organización que se llama COMIE, que es el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, en donde estaban los grandes investigadores en educación de toda la vida, ¿no? En historia de la educación, en didáctica, en currículum, no sé qué. Los grandes investigadores mexicanos estaban en esta organización. Y empezó a haber presión de parte de gente que estaba trabajando temas emergentes, para que esta estructura tan convencionalmente creada desde hacía mucho tiempo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa se rompiera, para dar cabida a estos temas emergentes. Y no estoy hablando solamente de educación ambiental, la gente que estaba trabajando educación de adultos, o la gente que estaba trabajando educación intercultural, o educación en género, todos estos generamos mucha presión. La ruptura de en este momento ya lo logramos, ya tenemos el reconocimiento como área, pero en un primer momento decían, no, pero a ver, por los de educación ambiental, ¿por qué no trabajan con los que ya están, con el grupo que ya está trabajando educación en valores? Porque educación ambiental sí es una educación en valores, pero no solo trabajamos valores, trabajamos otros temas. También los que trabajaban en enseñanza de las ciencias decían, no, pero es que ustedes están más ligados a la educación científica, vénganse con nosotros. No, sí, pero es que nosotros sí trabajamos temas como la ecología, pero no solo, ¿sí? Entonces sí, la educación ambiental es un campo fuertemente ligado a los valores, comparto eso, fuertemente. Pero tenemos otras especificidades como campo.
Y bueno, y las rupturas han empezado a ser tan fuertes que este Congreso Mexicano de Investigación Educativa hace un congreso cada 2 años en donde se discuten, bueno, lo que es un congreso, ¿no? Se convoca por áreas y cada 10 años se hace un reporte de lo que se ha hecho en materia de investigación en cada campo durante esos 10 años. Le he traído a Laura el último reporte que publicamos en materia de investigación en educación ambiental en México. Pero también ahí enfrentamos muchas resistencias. Las áreas tradicionales no querían dejarnos ceder el paso, ¿no? Entonces, en un congreso celebrado en el estado de Colima, en México, convocamos a un seminario. Y a ese seminario le pusimos un nombre muy... le queríamos poner las hermanas feas de la pedagogía. Porque nos sentíamos como las hermanas feas del cuento, ¿no? Así, la educación ambiental, la educación intercultural, pero las de género dijeron, no, feas no. Y entonces había habido en México el escándalo recientemente de un hermano del presidente que se había visto metido en muchos problemas de negocios turbios y le llamaban el hermano incómodo. Entonces dijimos, bueno, entonces que sean las hermanas incómodas de la pedagogía. Bueno, el seminario fue un éxito. El lugar en el que se convocó, que nos habían dado un lugar chiquitito, o sea, como parte de la restricción, estaba abarrotado, así la gente sentada, así donde no solo en los pasillos, sino hasta en los lugares junto a donde estábamos hablando y presentando los temas. Y a partir de ese momento, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa dijo, pues bienvenidas las hermanas incómodas. Y ahora tenemos nuestro propio espacio, hacemos nuestro propio reporte de investigación, porque antes nos aglutinaban como en una miscelánea, ¿sí? Y ha costado mucho trabajo, ha sido muy difícil. Pero ahorita tenemos no solo reconocimiento como un campo de investigación educativa, sino tenemos un diálogo también con colegas de los otros campos, lo cual es muy importante para el campo de la educación ambiental, ser legitimados académicamente, ser reconocidos como investigadores acreditados, producir conocimiento y ser reconocidos por gente de otras comunidades de la investigación educativa. Pero ha sido, créanme, muy complicado, muy difícil. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ya sabemos que somos parte del club de las hermanas incómodas. Pero nada, agradecerles. Creo que sería interesante que podamos seguir en el año. Creo que todos quedamos como con muchas ideas en la cabeza, que podríamos hacer una serie de encuentros como para hacer reflexionando el rol de la educación ambiental, pero sobre todo, bueno, la transformación de las estructuras actuales, ¿no? Agradecemos una vez más a don González Gaudiano. La alegría de tenerlo acá. Les recuerdo que mañana tenemos un encuentro para todos los integrantes de la RANEA en Fundación FUCAC. La idea es que participemos todos los miembros de las organizaciones que nos integran. Y el viernes de mañana de 9 a 11 en el Centro Multidisciplinar de la RANEA, de UDELAR, vamos a hacer el espacio interdisciplinar de la UDELAR, vamos a tener el último encuentro. La idea es que en estos 3 ámbitos, el ámbito de la educación formal, tuviéramos estos temas. Mañana con la RANEA vamos a trabajar sobre lo que es la participación ciudadana. Y el viernes lo que tiene que ver con las funciones de la universidad, cómo permea a la extensión, a la investigación y a la docencia la educación ambiental. Tratamos como de ir disgregando eso. Está todo publicado en el sitio de la RANEA. La idea es después que podamos utilizar toda esta conferencia y que podamos utilizarla como instrumento y como recurso. Porque la idea es esto, seguir avanzando, y las redes tienen no solo la virtud de conectar, sino también de sostener. Y que esa sea también la fortaleza de la red, que nos sostenga, que nos contenga nuestras prácticas, porque de hecho ya sabemos que solos no se puede, así que
la idea es seguir construyendo estas redes. Muchas gracias.